Ok. ¿Cuántos no nos hemos visto inmersos en la situación de tener que exponer, de tener que hablar en público y no saber cómo hacerlo? Ok. En este breve video voy a hablarles de cómo exponer, de por qué tengo miedo a exponer, cómo resuelvo el problema, hablar en público, así como tips de qué hacer, qué no hacer, cómo recuperar y cómo tener la atención del público en la mayoría del momento, así como también temas tan banales pero a la vez medulares como el hidratarse, la postura, el tono de voz. Todo eso lo hablaremos el día de hoy. ¿Por qué tengo miedo a hablar en público? ¿Por qué tengo miedo a exponer? Todo esto responde a un tema primitivo, a pensamientos primitivos. ¿A qué me refiero yo? En los tiempos de los humanos primitivos se dividía y se regía por dos estadios: mentalidad de presa y mentalidad de cazador. ¿Cuál era la mentalidad de cazador? La mentalidad de yo sé que puedo, yo tengo la situación bajo control, estoy acechando a la presa, yo sé que puedo conseguir lo que estoy buscando conseguir. Y estaba la mentalidad de presa, que era estar a las expensas de lo que los demás pueden hacer. En este caso podrían ser depredadores o mismos humanos. Entonces, dividiendo estos dos tipos de pensamientos, donde sabemos que el pensamiento de cazador es un pensamiento omnipotente y un pensamiento poderoso, y el pensamiento de presa, un pensamiento que denota debilidad y de no control de la situación, de yo no sé lo que estoy haciendo. Esto es un pensamiento primitivo, ¿ok? Lo que responde nuestro cerebro a los pensamientos más antiguos y más añejados en nuestro cuerpo. Ahora vengamos por algo más nuevo, la aceptación. Si nos ponemos a pensar, todos somos seres sociales, todos estamos inmersos en círculos sociales. El círculo de los callados, el círculo de los habladores, el círculo de los tomadores, de los otakus y así sin fin de nombres que se le pueden poner a los diferentes tipos de agrupaciones sociales que se pueden llegar a ver. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Para poder pertenecer a este tipo de grupos, de agrupaciones, tenemos que tener la aceptación del mismo, tenemos que tener pensamientos afines, tenemos que tener algo que aportar al grupo. Esto recae en la palabra que ya dije, aceptación. Aceptación, en el miedo a ser no aceptado, a ser rechazado. Ahora, todo esto todavía se engloba en una sola palabra, en una sola frase, que es el ¿qué dirán? ¿Qué estará pensando el otro de lo que estoy diciendo? ¿Qué va a analizar y qué va a concluir el público de lo que yo voy a decir al frente? Trasponémonos allá el escenario del expositor, ya un escenario donde tú eres el personaje principal, donde todos fueron a verte, donde tú tienes la atención o se supone que deberías de tener la atención, y están los atacantes. Lo digo entrecomillado porque no te van a atacar, no te van a golpear, pero sí van a analizar y van a tratar de entender lo que tú estás exponiendo. Ahora, ya sé por qué tengo miedo, ya sé que responde a un pensamiento primitivo del miedo a lo que me pueda pasar después de hacer esto, después de hacer una cosa en específico. Todo esto también ya lo dijimos que tiene y recae en la aceptación de los demás, de que los demás sean afines a lo que yo estoy diciendo. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a exponer algo que es totalmente nuevo, que es totalmente innovador, por así decirlo, en un grupo? Para empezar, tenemos que tomar la postura de la mentalidad de cazador, ¿ok? Mentalidad de todopoderoso, yo puedo, yo sé. Si nos ponemos a pensar realmente en esta situación, ¿quién más, qué persona sabe más que tú del tema que estás exponiendo, sino tú mismo? Porque tú te dedicaste a investigar, sabes de qué vas a hablar, o al menos eso es lo que se supone. Se supone que ya vas preparado. Obviamente yo no le voy a dedicar tiempo al antes, solamente al durante y al después. Al antes ya sabemos que tuvimos que investigar, que tuvimos que buscar fuentes primarias, fuentes secundarias. Sabemos lo que se tiene que hacer antes, pero ¿qué pasa si ya hice bien el paso anterior, que fue el buscar, el investigar, ya me nutrí, ya sé de lo que voy a hablar? No importa
que ese paso haya quedado perfecto si yo llego, me planto al frente y me quiebro y no sé hablar. Ok, ya sabemos por qué tenemos miedo, pero ahora ¿cómo lo resuelvo? ¿De qué me sirve a mí saber por qué me da miedo si no lo resuelvo, si no ataco el problema? Una vez identificado el problema, que sé por qué me da miedo hablar, ahora sí ya podemos optar la postura de resolver el problema. Resolver el problema, ¿cómo lo resuelvo? Ok, ya sabemos que tenemos que tener mentalidad de cazador, del todopoderoso, del yo sé, del yo puedo. Tenemos que tener control del público y tenemos que tener autocontrol. Saber que yo estoy aquí parado al frente y la gente está a expensas de lo que yo diga. Ok, ¿qué sí hacer cuando estás delante de la gente? Partiremos con la premisa de que el escenario es tuyo. Y no, obviamente no en el sentido literal de que es tu salón, ¿verdad? Porque obviamente no, el salón le pertenece a la escuela. Pero yo me refiero a que el escenario es tuyo, el público es tuyo, porque la persona que está ahí porque te quiere escuchar, porque quiere saber lo que tú sabes, quiere nutrirse un poquito más, o al menos ese es el pensamiento utópico que se podría esperar de una exposición. Ahora, partiendo de que el escenario es tuyo, ¿qué sí hacer? Moverte en el escenario. El escenario es tuyo, repito, entonces por ende tienes la capacidad y podría caber la obligación de moverte en todo el escenario. ¿Por qué? Comúnmente solemos llegar al escenario, pararnos y en el mejor de los casos no recargarme de la pizarra, pero en el peor de los casos recargarme la pizarra. No queremos eso. No queremos llegar y entrar en el papel de yo te expongo, termino de leer lo que tengo que leer y ya. No, no queremos eso. Recuerden que ahora somos innovadores y queremos algo mejor, algo bien hecho. Entonces, si el escenario es mío, en vez de llegar, pararme al frente y tener solamente un público reducido, que son las personas que están enfrente de ti, ahora no. Ahora yo me muevo, observo, cambio de vista, cambio de persona, cambio mi tono de voz, llego para un lado, hablo de un tema, retomo el tema anterior. El chiste es que sea una exposición didáctica, que no entremos en el juego de las exposiciones de la vieja escuela, donde me paro y leo. O sea, ¿cuántos años estuvimos viviendo de eso? En la secundaria yo estoy seguro que más de un televidente estuvo en el papel de yo voy y leo, o yo voy y finjo que escucho lo que los demás están haciendo o exponiendo. No queremos eso, queremos que no perdamos el tiempo las dos personas. Yo expongo y tú aprendes. Si tenemos que cambiar de papel, yo aprendo y tú expones. Ahora, otro punto, pararse derecho. Lo que menos queremos es llegar al frente y estar encorvados, eso denota inseguridad. No, queremos llegar, pararnos al frente, acomodarnos, tener un poco de porte para que así tengamos e impongamos autoridad frente a las personas que nos están viendo. Recuerda, el escenario es tuyo y tienes que manejarlo a tu antojo. El público es tuyo y manéjalo a tu antojo. Siempre sin perder el punto principal, que es tener la atención de todos. Hablar fuerte y modular el tono de voz. Lo que no queremos es llegar y decir, bueno, pues hoy vamos a hablar sobre tal tema, soy tal persona y espero... No, indirectamente ahí o en el subconsciente de las personas lo que están escuchando, yo soy mediocre, vengo a presentarles un tema que leí ayer y si me quieren poner atención está bien. Y si no, no hay problema. No queremos eso. Queremos llegar y denotar autoridad y que el tema que estamos dando es importante, es relevante para la sociedad. Mirar a los ojos es un tema importante. Recuerden que si conectas con la persona en los ojos, conectas en el cerebro. Si una persona te ve a los ojos, se siente con la necesidad de ponerte atención. Entonces, si yo te veo a los ojos a ti, si yo te veo a los ojos a ti, ya voy consiguiendo más miradas, por ende voy consiguiendo más personas que se sienten atraídas por el tema. Ok, habiendo tomado algunos puntos que sí debo de hacer, ahora vamos con el lado opuesto. ¿Qué no debo de hacer cuando estoy al frente? Caer en lo de siempre. Ya lo decía yo hace rato, no queremos caer en exposiciones monótonas
de yo expongo, tú pones atención. No queremos eso. Voy a repetirlo en todo el video. No queremos exposiciones monótonas. No queremos exposiciones monótonas. Queremos exposiciones didácticas. Recuerden, los que estamos en docencia, la mayoría estamos ahí porque no queremos ser como algún maestro nos tocó. No queremos ser como el maestro que solamente llegaba y nos daba páginas para leer. No queremos ser el maestro que solamente nos daba un tema y exponlo como puedas. Si expones tienes tu calificación, si no expones no. No queremos ser. Hablaba hace un momento sobre recargarse en la pizarra. Eso lo que psicológicamente estás diciendo es, soy yo, soy tal persona, pero no soy suficiente para exponerles algo, por lo cual tengo que recargarme de alguien o de algo. Esto aplica para recargarse de un amigo, recargarse del otro compañero que va a exponer o recargarse de la pizarra. No queremos eso, recuerden, queremos firmeza, queremos autoridad. Hablar bajo, ya lo decía, hablar bajo para empezar es un déficit. No tenemos la atención de los demás. Por ejemplo, tal vez podamos tener la atención de las personas que están enfrente, de las personas que están a mi lado, pero las personas de hasta atrás no van a atender, no van a escuchar lo que realmente quiero que se atienda. Es cuando ahí caemos en los vicios de pérdida de atención. Es cuando después me doy cuenta que solamente una persona me está dando atención y las demás 29 se perdieron. Si les pregunto y si hay pago en seco y hago una sesión de preguntas, ahí es cuando me voy a dar cuenta, no tengo la atención de las personas, no tengo la atención. Tenemos que hablar fuerte. Como tip adicional, algo que no sé si se dieron cuenta, pero hace rato yo hice, fue recogerme las mangas. Todos en su momento, para denotar que estamos haciendo las cosas bien, tendemos a hacer esto. Pero a ver, supongamos que no les estoy hablando de exponer y estamos en un contexto normal. Yo llego contigo a hablar y te digo esto y hago esto. ¿Qué pasa? En la mente del individuo, psicológicamente hablando, obviamente, significa este men me quiere pegar, esta persona me quiere pegar, me está incitando al miedo. Lo que menos queremos, aunque digamos mentalidad de presa y mentalidad de cazador, no queremos que la presa tenga miedo. Entonces, si yo voy a recogerme las mangas, no voy a hacerlo así, no voy a hacer como espérenme, voy a recogerme las mangas, no, quiero que sea natural, ni siquiera estamos tomando la atención a lo que estamos haciendo, solamente estamos hablando mientras nos recogemos las mangas, eso es todo. Ok, continuamos. ¿Cómo obtengo la atención del público? Es el tema creo que principal de esta exposición, porque no tenemos atención, no tenemos exposición si no hay atención. ¿A qué me refiero con esto? Si el público no te presta atención, ¿de qué sirve que tu tema sea perfecto? ¿De qué sirve que domines el tema? ¿De que domines de pe a pa lo que tienes que decir, en qué orden y cómo lo vas a decir, si el público no se interesa por lo que tú estás diciendo? Creo que todo empieza, válgase la redundancia, desde el inicio. Desde cómo yo llego y me planto frente al público. Desde ahí ya tenemos un tema. Vamos a desmenuzarlo en inicio, desarrollo y final. Inicio. Siempre que inicias una exposición estás a expensas de cómo está el público. Puedes entrar y estar genial y la gente está dispuesta y predispuesta a escucharte, está esperando a que tú entres. Es el escenario perfecto, ¿no? Donde tú entras, la gente está esperándote, tú entras, das tu clase, lo que tengas que exponer. Es el escenario perfecto, pero estamos de acuerdo que no siempre es así, o más bien nunca es así, o a menos que sea ya una exposición de paga, ya sea una conferencia donde ya tú vas porque quieres ir a ver. Pero estamos hablando de escenarios más comunes, como una exposición en la escuela, una exposición de la escuela pero ya un poco mayor, como un auditorio o algo así. Escenarios más comunes. En el inicio llegas, te plantas. Les voy a plantear escenarios. Ya les planteé uno donde llegas y el público te está esperando, es el perfecto, no tienes que hacer absolutamente nada, llegas, te presentas y empiezas. Pero ¿qué pasa cuando llegas y el público está distraído, está disperso, no te están poniendo atención, están haciendo sus cosas? Vamos a llegar y retomar desde qué es lo que se espera que alguien haga cuando llega al frente. Cuando alguien llega al frente, ¿qué es lo que siempre hace cuando hay desorden? A ver, por favor, atención,
regálame un poquito de atención, está pidiendo la atención. Pero no queremos eso porque no estás pidiendo atención. Las personas que están ahí te tienen que dar atención. Estás exigiendo la atención que ya de por sí se tiene que dar. Entonces, suponiendo que llegas, en la mayoría de los casos llegas y se pide la atención, ahora tú vas a hacer exactamente lo contrario. Tú llegas, te plantas al frente, te acomodas, tomas un poco de agua, esperas. La mayoría de las personas al ver que llegas tú al frente y no haces nada, se va a quedar como, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿No? ¿Por qué no está haciendo lo que todos hacen, que es callarnos? En la mayoría de los casos llega y se pide la atención, ahora tú vas a hacer exactamente lo contrario. Tú llegas, te plantas al frente, te acomodas, tomas un poco de agua, esperas. La mayoría de las personas al ver que llegas tú al frente y no haces nada, se va a quedar como, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿No? ¿Por qué no está haciendo lo que todos hacen, que es callarnos, sentarnos, exigirnos, pedirnos? Entonces, por ende, por estar con la incógnita de por qué tú no estás haciendo nada, las personas, o en su mayoría, van a tender a sentarse. Pero ¿qué pasa con los que no se sientan? Pues esos, al ver que la mayoría se sentó, van a seguir al resto de las personas. Se van a sentar, se van a quedar en silencio y ahí es cuando tú entres. ¿Ok? Muy bien, este día vamos a hablar de tal tema, soy tal persona, ya me conocen. Ya no perdamos el tiempo en exposiciones monótonas del tema. Yo soy tal, mi equipo es tal, voy a hablarles de tal, mi equipo está conformado por tal y tal, tal y tal, tal y tal. No, o sea, ya es banal porque la persona que te va a ver ya te conoce. La persona que está en tu salón ya te conoce, llevan años tratando contigo. Es dispensable el que tú te presentes de nuevo, ¿ok? Un juego constante. ¿A qué me refiero con un juego constante? Las personas, todos, no hablo de una particularidad, todos tendemos a perder la atención, de desinteresarnos en algo. Pero ahí entra el trabajo medular de cada persona, de estar recuperando constantemente la atención de los demás. Ok, Pánfilo ya se distrajo, ok, pues voy y me recargo a un lado de él. Ok, Lolita ya se paró, pues voy y me paro a un lado. Ni siquiera tienes que hablar. Con el simple hecho de observar, de que las demás personas sepan que tú estás viéndoles, que tú sabes lo que están haciendo, se sienten cohibidos y tratan de regresar a su estado natural, que es ponerte atención. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien está haciendo mucho ruido o ya por azares del destino ya perdiste totalmente la atención del grupo? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Me voy y digo, discúlpenme, no puedo hacer esto? Pues no. Regresamos a lo del principio. ¿Hay mucho ruido? De nuevo me paro, me quedo quieto. ¿Que no funcionó? Me voy con el grupito. Puedo interactuar con ellos. ¿Qué están haciendo? ¿De qué están hablando? ¿Nos comentan? ¿Están debatiendo sobre el tema? Si quieren debatir, adelante. Esto me lleva al siguiente punto. Cuando ya perdimos la atención de los demás, ¿cómo la recupero? Es importante saber llevar un feeling, llevar un timing cuando estás hablando, llevar un ritmo, a eso me refiero. Que desde que inicies entres con todo el punch o entres tranquilo, pero si entras tranquilo te la llevas tranquilo porque tu tema es tranquilo, pero si entras con todo el punch es porque necesitas que todo el tiempo estés con todo el punch. Entonces, ¿qué pasa? Tienes todo el punch y ya se te fue la atención del público. Ahora es cuando entra tu capacidad de improvisar. Ok, ya perdí la atención del público, paro en seco. A ver, chicos, vamos a parar acá, vamos a hacer un recuento de lo que llevamos. A ver, Lolita, ¿qué entendiste de lo que dije? Pánfilo, ¿qué es lo que llevas hasta ahorita? Perengano, ¿qué llevas? ¿Qué ya entendiste? ¿Qué puedes compartirnos con los demás? Una vez que vean que tú estás analizando y cuestionando lo de los demás, lo que tú estás diciendo a los demás, ellos van a entender que realmente te importa que aprendan. Por ende van a entender que tienen que poner atención, que tienen que estar atentos. Muy probablemente la mayoría no te conteste. Ahí es cuando tú tendrás que regresarte, atender de nuevo lo que tengas que atender y avanzar. No es tiempo perdido, ¿por qué? Porque ahora lo que ya regresaste, con el simple hecho de regresar,
porque no te pusieron atención, ellos se sienten con la obligación, o todos nos sentimos con la obligación de atenderlo porque probablemente nos lo pregunten de nuevo. Entonces digo, te regresas, ok, tal vez pierdes 5 o 10 minutos más de tu exposición, pero no pasa nada porque ahora sabes que lo que les estás diciendo de nuevo, sí lo van a atender tal vez por compromiso, por responsabilidad, por lo que sea, pero tú estás logrando tu cometido, que es que ellos atiendan lo que tú dices. Una vez que tienes de nuevo la atención del público es cuando ya puedes avanzar y seguir con tu tema, y ahora sí sigues cambiando de posición, sigues moviéndote en el escenario, sigues teniendo el control del grupo, lo que me hace llegar al último punto: retomar puntos anteriores. Retomar puntos anteriores es indispensable. Listo. ¿Cómo retomar los puntos? En eso nos quedamos. Retomar los puntos mientras vamos hablando es medular. Es parte de ir comprobando que la persona está atendiendo y está entendiendo lo que tú estás diciendo. Habíamos dicho varias dinámicas que vayan manteniendo la atención en ti. Pero ¿qué pasa cuando queremos regresar a un punto? Para que no parezca que estamos regresando por solo regresar, vamos a implementar varios tips. He aquí unos. Aplausos, donde cada aplauso significa un nuevo o una nueva oración de lo que ya dijimos. Decir también de vez en cuando, sigan viendo, sigan atendiendo, pongan atención, no está de más, ¿sabes? Es parte de la enseñanza de la vieja escuela que siempre ha sido funcional. El pedir también la atención cuando sabes, como último recurso, no está mal. El pedir la atención está bien. Retomaba los aplausos. Vamos a hacer una actividad, vamos a hacer que todos se paren, vamos a hacer como que se espabilen, caminen, canten, griten. Cualquier actividad que pueda retomar la movilidad del individuo. ¿A qué me refiero? Cuando una persona está sentado por un tiempo prolongado, poniendo atención, escuchando a una persona, deja de parecerle atractivo. Está comprobado que la atención del ser humano no dura más de 30 minutos. Entonces imaginemos que estamos en una conferencia que desde un principio nos la venden, que va a durar 2 horas y media. Tu cerebro, sin antes de haber entrado, ya se cansó. Pero ¿qué pasa si en vez de una sesión de 2 horas y media, vendemos medias horas, tantas sesiones de media hora? Y entre sesión y sesión vas metiendo actividades retroalimentativas que a la vez despierten el interés del individuo. Hablo media hora, trato de que en esa media hora solamente hable de un tema. Cuando termina mi media hora, yo paro en seco, pregunto, bailo, canto, cualquier actividad que pueda reanimar a mi individuo. Una vez que ya vea yo que está de nuevo activo, ok, ¿saben qué? Eso fue la retroalimentación, seguimos con el siguiente punto. Y así sucesivamente. Actividades para que se despeje la mente. Esto lo vemos desde la escuela, desde que estamos en la escuela y nos dice, si el alumno ya se está distrayendo, cámbiase, haz lo que se pare, haz lo que dibuje. Esto responde a necesidades del cuerpo. Como bien ya les decía hace un momento, el cuerpo no puede estar atento más de 30 minutos. Entonces, si él siente que después de los 30 minutos se está forzando a poner atención, los siguientes minutos después de la media hora ya no son tan fructíferos como los primeros. Siempre se sabe que lo que se aprende bien es lo que se aprende al principio o lo que se aprende al final. En una oración larga pondremos atención al principio y al final. Cuando leemos un libro ponemos atención al principio y al final. De lo que más nos vamos a acordar va a ser de cómo empezó y de cómo terminó. Ahora, siguiendo con esta premisa, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el maestro? Ahí es cuando entra, en vez de una sesión larga, hago varios inicios. Entonces, el cerebro se está engañando y va a decir,
estoy teniendo varios inicios, entonces por ende todo lo que se está diciendo al inicio es información que vale, información que cura. Va a ir agendándola, va a ir anotándola y va a ir recordándolo. Y es el objetivo principal de una exposición. Que el oyente se vaya con un aprendizaje esperado, se vaya con algo nuevo, que haya servido el que él haya perdido entre comillas, media hora de su clase, media hora de su vida, porque ahora esos 30 minutos los canjeó por un saber nuevo. Bien, llegamos al punto final. Como ya lo había dicho en ocasiones pasadas, ¿de qué nos sirve haber estudiado, haber creado una exposición magnífica, ya haber dominado el público, haber triunfado en todos los pasos anteriores, si llega el momento de concluir y no sé cómo concluir? Volvemos al punto de las despedidas tradicionales. Esto fue todo, muchas gracias, a la próxima. No está mal, o sea, al final de cuentas no está mal porque cumple con el cometido, que es cerrar una exposición. Pero no queremos eso, ya no queremos exposiciones monótonas. Así que les voy a presentar unas cuantas opciones variadas para que ustedes puedan ir concluyendo sus exposiciones. Vamos a empezar con una conclusión general del tema. ¿A qué me refiero? Esto es un recurso que nos funciona en dos ámbitos. Nos funciona para evaluar qué tanto aprendió mi alumno, así como para concluir mi tema. ¿A qué me refiero? Al crear una conclusión general, me estoy dando cuenta si en verdad mi público me entendió de lo que estuve hablando todo este rato. Pero a la vez estoy concluyendo, estoy cerrando. Puedo ir pauta por pauta. Ok, hablamos de este tema. Cuando escuchan esta palabra, ¿qué creen que significa con respecto a lo que vimos hoy? Y así formando definición tras definición hasta crear un glosario de mi exposición. Ese es el primer punto. La segunda es una lluvia de ideas. Es muy conocida esta técnica, pero es muy funcional. Por lo mismo de que es conocida, es funcional, y por lo mismo de que es funcional, es conocida. Terminamos, ya hablé todo. Ok, vamos a cerrar con una sesión de lluvia de ideas. Vamos a ver qué aprendieron hoy. A ver, yo voy a decir una palabra y todos van a ir sacando lo que se les ocurra. Más o menos lo mismo de la conclusión general, solamente que sin llegar al glosario, solamente que quede en el aire ahí, viendo qué aprendió cada persona. Y esto es muy importante porque también sirve para evaluar. Todo lo que les voy a decir, la mayoría son para evaluar. ¿Por qué? Porque así veo si mi público me entendió. Con la lluvia de ideas, yo relaciono lo que me dice mi público con lo que realmente se quedan. Porque estamos de acuerdo que, como en los chismes, está la versión original, la segunda versión que ya está distorsionada de la primera, la tercera versión es como un teléfono descompuesto. Entonces yo, fuente primaria, lo expongo, mi fuente secundaria vendría siendo el público y lo que entendió. Así yo veo que realmente entendió y si sirvió lo que yo dije. Muy bien. Ahora, normalmente las conferencias terminan con ejemplos de aplicación. ¿A qué me refiero? No sé si ustedes recuerden en la primaria cuando ustedes decían, ¿para qué me va a servir el cuadrado perfecto, el teorema de Pitágoras? No sé para qué me sirve, no le veo una aplicación práctica. Aquí es donde el expositor, después de que ya expuso de lo que haya hablado, las células, en mi caso cómo hablar, es cuando digo, ¿dónde realmente lo voy a ocupar? Por ejemplo, yo voy a aplicar ese mismo tipo de estrategia y les voy a decir dónde pueden ocupar todo lo que en este video se trató. Lo pueden ocupar en las exposiciones de la escuela, al hablar en frente del público, al solicitar cosas. Vaya, el aprender a hablar en frente del público te va a servir para toda la vida porque te funcionan relaciones públicas. Las relaciones públicas a su vez te funcionan para todo. Ahora, regresamos a lo tradicional, pero no por eso menos importante, que son los agradecimientos. Toda persona que te regala su tiempo se merece un agradecimiento.
porque te está regalando su tiempo. Entonces ahí es cuando tú entras y dices, muchísimas gracias, de mi parte es todo. Agradezco a todos los presentes por haberme prestado la mayoría de su atención por estos minutos, bla 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 bla. Eso ya va a depender de cada expositor, sus agradecimientos, si quiere agradecer en este caso al equipo de iluminación, al equipo de sonido, a mi staff, muchas gracias, a todos los que estuvieron dentro de este video, yo les agradezco. A cámara 1, a cámara 2, iluminación, staff, que anda toda perdida, muchas gracias. Es una forma de concluir. Seguimos con la siguiente, válgase la redundancia. Frase de reflexión. Normalmente las frases de reflexión se usan al principio. Decimos una frase de enganche y empezamos. Es válido, pero también es válido usarlas al final. Ya que expuse todo, termino mi frase con mi frase matadora. Digo mi frase, después agradezco. Ojo, es válido ir combinando, sacar una conclusión general, y es más, es válido incluso terminar con todas, con hacer una conclusión, una lluvia de ideas, ejemplos de aplicación, frases de reflexión. Es válido combinarlas, pero también es válido tomar solo una. Entonces, como les decía, hago mi frase de reflexión. Supongamos que estamos en un auditorio nacional, digo mi frase y se cierran los telones. Terminamos. Una vez que el expositor ya terminó su trabajo, también hay trabajo más allá de la exposición. Por lo normal, el expositor va rápido, a su ritmo. Entonces, el público tiende a notar, pero por lo normal se va una que otra idea. Ahí es cuando terminamos dando un tríptico, un folletito, algo que avalide que estuviste en esta conferencia y a su vez te sirva como repaso. Tal vez tú quieras tomar un apunte y lo que vimos en la conferencia va a estar en el tríptico. Y por último, y no menos importante, que a veces es lo que muchos olvidamos, es un souvenir, un agradecimiento en forma física. Muchas personas, muchos expositores tienden a dar dulces, regalitos, un recuerdo. No está de más, al final de cuentas estás agradeciendo la atención prestada. Sin más, yo por hoy me despido agradeciendo toda la atención prestada y asimismo a todos los que hicieron posible que hoy tuviera la oportunidad de grabar este video. Espero sea de su agrado y les funcione. Son cosas que a mí me funcionaron. Les ofrezco, les enseño, les expongo lo que a mí me funcionó, lo que yo tomé de otras personas y yo lo retomo ahorita. Como último tip, yo sé que no es muy ortodoxo, hablaba al principio del video, mi método fue condicionamiento. Cuando yo no podía exponer, yo traía una liga siempre. Cada que no podía exponer, me daba un ligacito. Yo sé que no es muy ortodoxo, a mí me funcionó, lo recomiendo, sí. ¿Es ortodoxo? No. Ya es cuestión de cada quien si lo toman o no. Sin más, muchas gracias.